unos 15 años, no sé exactamente. Que eso también hace... Bueno, que hay una nueva migración reciente en los últimos años, que viene directamente de África, que se hace muy presente en este momento, por lo menos en Buenos Aires, con respecto a hace 30 años. ¿Cómo estos se están integrando? Porque eso también hace mucho más visible la presencia y llama a pensar cuáles son los orígenes de la época del periodo colonial, qué pasó con esa población negra, con los que fueron los batallones de San Martín, que los mandaron al frente. Bueno, hay una serie de cosas, pero la presencia esta, ¿cómo ustedes lo están, como asociación, lo están integrando? Porque son afro recientes, ¿no? Están integrados, llegan a una discusión. Yo he trabajado mucho en África y ahora viniendo me encuentro con esta nueva población y me llama mucho la atención. Claro. Son 2 millones de preguntas en una. Parece que es una, pero porque es súper complejo eso, pero hay un montón de aristas. De arranque, los afrodescendientes no son migrantes, por definición. ¿Por qué digo migrar? Implica el traslado voluntario, en los distintos niveles de la voluntad, ¿no? Huyendo del hambre, de la guerra, o para vivir una vida de abundancia capitalista en otro lado y cosechar y acumular capital y cagar al otro para triunfar. No sé, cada cual, hay una diversidad en lo que es migrar en términos de los seres humanos, ¿no? Porque si migrar es moverse, ya podemos meter elefante, ballena, que llegan a Península Valdés. Pero manteniendo a los humanos tiene que ver con la voluntad, ¿no? Esta diferencia entre tener una relación sexual con o sin consentimiento, ¿no? Violación, fifar, hacer el amor, cambia la naturaleza. Los afrodescendientes son trasladados como mercancía, descendientes de africanos y africanas, traídas a las Américas y en el Caribe en el contexto de la esclavitud, ¿no? Para trabajar hasta, en este caso, no sé, en la mina del Potosí, con una expectativa de 3 años, 2-3 años de vida. Entonces te morían, traían a otro y listo. Y cuando se cortó el tráfico esclavista, estas negras que retratan eran paridoras, ¿no? Y los chistes como el negro del WhatsApp, de este mito de que el negro tiene el pito largo, viene de esta idea de este semental que embarazaba para producir como si fuesen vaca. Entonces, pero fundamentalmente es una migración forzosa. Entonces, de migración no tiene nada más que esta idea de traslado. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque empalma con otra idea. La mayoría de la negritud, la abrumadora mayoría, en números del 90 y pico % de Alaska a la Patagonia, está vinculada al tráfico esclavista y forma parte fundante de todos los procesos de construcción nacional. Estados Unidos, en Brasil y en Argentina, ¿no? Los que fueron a la guerra fuimos los descendientes, no de italianos españoles que vinieron con el artículo 25 de la Constitución, no estaban todavía, no habían llegado ni pensaban, vivían en el campo, hacían otra cosa. Y como podían, había hambruna, como mi familia judía, ¿no? Hambruna y solo comían papa y cebolla, por eso hacen bareneque, vinieron para no morirse de hambre allá. Pero acá nos empujaban a luchar una guerra por la libertad, ¿no? Como se decía, de 1810 a 1860, 50 años donde siguió en esclavitud, ¿no? Esa es otra historia. Y aparte, y una parte fundamental aparte, Argentina no existe sin ese aporte, ¿no? Si yo me voy a Nueva York y pongo un restaurante de comida argentina, doy achuras, que es una cosa que inventamos los afroargentinos. Aporte cultural son los italianos que vienen a vivir acá. Yo no sé, los 29 como ñoquis. No tengo ningún pariente italiano. Entonces, pero como ñoqui le pongo un billete abajo, qué sé yo, porque en mi casa se hacía, o sea, y como los ñoquis. Pero claro, eso es un aporte cultural. La comunidad italiana que vino a Buenos Aires y comemos ñoquis, digamos. No, pero Argentina no se puede pensar sin lo afroargentino. Y viceversa. Lo afroargentino no existe por fuera del proyecto nacional, o sea, tiene sentido y se consuma dentro del proyecto nacional. En ese universo, en el nuestro, en el que Argentina, como Estado, su principal mito fundante es decir que somos los más blancos de todos. Ese es el mambo nuestro, de este proyecto, de la élite, digamos, de la generación del 37, Sarmiento, Alberti, Joaquín P. González, no sé, los que tengan ganas de nombrar. Entonces, construir una narrativa hasta la extinción como dinosaurio de lo negro, ¿no? En la guerra, en la fiebre amarilla, eso lo mataba negro, no sé, toda esa fantasía que construyen, pero que en verdad se cimentan en esto de borrarnos de los censos, algunas cuestiones que marcamos. ¿Qué pasa con los 4 senegaleses que vienen a vivir a Buenos Aires? Digo 4 en términos estadísticos, hay un número que dice son 50.000, pero somos 46 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de 50.000 personas? Digo, la incidencia estadística es del 0,0,0,0,01. ¿Pero qué pasa? Claro, son negros como el carbón. Y encima
condenados a trabajar con manta porque no consiguen laburo de lavacopa por ser negro, no, por la diferencia cultural. Si para lavar copa estás en silencio, o sea, no hace falta hablar español para un vaso. O sea, los argentinos que se fueron indignados en el 2001 de este país de mierda que no da oportunidades a España a lavar copa, no es que, o a Francia, no hablaban francés fluido, nada, fueron y como eran blancos conseguían trabajo en lavacopa, claro, pensaban que iban a ser gerente de un banco, por eso volvían, pero digo, más allá de eso, estos africanos, ¿qué pasa? Son pocos, pero laburan de vendedor ambulante en las principales avenidas de las grandes ciudades. Acá metés 50 cereales por cuadra y la sensación es, fuck, ¿qué carajo pasó? Está lleno de negro. Pero, ¿por qué? ¿Qué choca? No necesariamente con que los negros argentinos desaparecieron, sino que choca con la fantasía de que somos blancos, ¿no? O sea, y se aparece como ese gran otro extremo que es el relato de la negritud argentina, que se complementa con esta idea de la extranjerización. Sería algo así como, en Argentina no hay negros, pero en verdad no es que no hay negros, es que no hay argentinos y argentinas que sean negros. Los que hay son extranjeros. Entonces nosotros seguimos resguardados como proyecto político, los negros siguen siendo de afuera. Por eso hablar de racismo es decir, no, racismo hay en Estados Unidos, no, acá no, sería como esa tensión. Y obviamente nosotros como activistas tenemos un punto en común con ese colectivo como, no sé, con todos los indígenas latinoamericanos, no sé, bolivianos, qué sé yo, con que luchamos contra el racismo, o sea, y obviamente que nos encontramos, pero ni más ni menos que con todos esos colectivos, ¿no? Hay también a veces una idea de que un afrodescendiente sería como una suerte de africano incompleto que se tiene que juntar con otro para aprender quién es. Por ahí eso es un mambo que uno proyecta, ¿no? Los descendientes italianos les gusta ir a Italia para completarse, pero no necesariamente sé si es la fantasía afro-argentina, pero obvio que hay diálogo, porque bueno, nos encontramos con una agenda de trabajo, de organización y de lucha, que es esto de la lucha antirracista, en común, y está claro, y en las migraciones, por más que sean pequeñas, pero son muy interesantes esas migraciones en particular del África subsahariana, porque la mayoría son de clase media en África. Entonces son universitarios, qué sé yo, y venden billetería en la calle. Lo cual, o sea, si eso no es racismo, ya llega un momento que no saben más que explicar. O sea, que no es diferente a los italianos, españoles, los turcos que eran cueten y que vendían la sábana. Digo, todos los migrantes en alguna instancia pasaron por la misma estructura, pero las migraciones modernas tienen como un espacio de inserción, de nichos, de mercados, y es más difícil. La cuestión racial ahí juega un rol preponderante, y ahí obviamente que sí que nos encontramos y construimos redes en conjunto, sí. Gracias. Bueno, ahí la estadística, ¿no? Sirve para todo un poco las estadísticas. A veces sirven como para desmontar o fragmentar prejuicios, como visiones asentadas del mundo. Entonces te quería preguntar sobre este, creo que es un tema interesantísimo, los censos, las estadísticas, que registren de alguna manera quiénes somos en este país. Vos recién tiraste un número, un porcentaje, dijiste 5%, de la que compone la comunidad afro-argentina, 5% de la población actual. Bueno, te quería preguntar sobre ese número, cómo se construye eso en términos de estadística, y porque además una reflexión acerca de que, bueno, no parecería, saliendo a la calle, recorriendo Argentina, su interior, que solamente el 5% de las personas sean, digamos así, no blancas, o de alguna manera daría la impresión de que, descontando de ese número o agregándole población autóctona, originaria, aborigen, y las personas migrantes porque se desplazaron, parecería como que, bueno, cerca del 80% de la población argentina es blanca. Entonces te quería pedir una reflexión sobre eso en pocas palabras. Fantástico. Y lo puedo hacer. Ese número del 5% es un número muy austero, ¿no? Pero es como un número que hay un mínimo consenso entre el activismo, ¿no? El activismo que dice, bueno, arranquemos con el 5, sería como el espíritu. Eso surge de una prueba piloto censal que se hace en el 2005-2006, final de 2005, principio de 2006, el INDEC, la Universidad de Febrero y el Banco Mundial pone la plata, ¿no? Entonces hacer lo que va a ser el estudio preliminar para lo que después fue el censo del 2010, que se incluyó la variable afrodescendiente
de autopercepción de la población en los hogares, ¿no? Tuvo toda una polémica desde el punto de vista de que también estuvo no aplicada y el número fue mucho más bajo, pero ese estudio preliminar dio ese resultado, ¿no? Del 5, que obviamente está muy lejos de los registros históricos, ¿no? Que hablan del 30% y en algunas ciudades del 60% del norte, del 50% Córdoba, Tucumán, etc. Así que, y después es la cuestión de caminar con los ojos abiertos en cualquier lugar de la Argentina y darse cuenta que encima uno tiene la posibilidad, por una cuestión de clase, de viajar por el mundo y estar en lugares donde hay gente blanca, decir, pucha, una que ves un blanco afuera y decir, che, no hay blanco en Argentina. O sea, o hay poquitos, digamos, ¿no? Claramente es así la situación. Pero ese número del 5% sale de ese lugar. El censo del 2010 fue muchísimo más bajo y bueno, aspiramos que en este censo sea un poco más alto. Y por otro lado, para complementar tu pregunta, que es acertadísima y es clave, las estadísticas, después de todo un proceso sistemático de racialización, ¿no? De no decir quién es quién en la Argentina, ahora sobre ese proceso naturalizado, internalizado en el proceso de la política pública, ahora se pregunta tímidamente, bueno, ¿quién es indígena? ¿Quién es negro? Pero no se pregunta quién es blanco, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se asume? Bueno, 4 dicen que son negros, 3 dicen que son indios, el resto, o sea, malo. La mayoría no sabemos también. No, claro, sin duda. Claro, pero claro, si vos avanzas en otros lugares hay toda una nomenclatura racial que tiene que ver no con lo biológico, sino bueno, con la percepción, con la estructura, con las estructuras históricas de clasificación racial de la población, como sea, digo, el género también es una invención. Estamos todos de acuerdo y caminamos hacia un mundo donde no exista eso. Hacia allá vamos, pero para llegar hasta allá hay que tener estadística de violencia de género. Si no, ¿cómo es? Ni ninguno menos, te contesto yo, diría algún facho suelto por ahí, ¿no? Entonces, claro, es importante saber ni una menos, como decir todas las vidas, las vidas negras importan. Es poner de manifiesto la violencia y el femicidio como el racismo sistémico. Bueno, para construir eso necesitamos revisitar ciertas categorías y tener, pero un reconocimiento de todas las partes que forman parte de este juego, ¿no? Y fundamentalmente, ¿quién lo sostiene? ¿No? Yo daba este ejemplo de la elección hacía el voleo, de los cuadros de los textos de cátedra, no sé, de las cientos de instituciones que en verdad son subsidiarias de un proyecto de Estado como es el de Argentina, que en su Constitución dice que los europeos son mejores que el resto, ¿no? Cuando en el artículo 25 de la Constitución dice el Estado federal fomentará la migración europea y de todo lo que vengan a laburar con buena leche, dice los blancos bienvenidos, el resto vamos a ver qué onda. Y lo dice la Constitución. Bueno, o sea, a partir de la Constitución dice eso. Entonces hay alguno medio desprevenido o despistado que me quiere convencer a mí que ese artículo es letra muerta. Bueno, si hay alguno que se atreva a decir que la Constitución es letra muerta, habremos todas las discusiones, pero no es cierto. Entonces la Constitución dice eso, y claro, obviamente regula los modos en que nos vinculamos socialmente. Y eso al amparo de, vuelvo a insistir, estadísticas que no tratan el fenómeno racial en su completitud, ¿no? O sea, ¿quién es quién? ¿Quiénes somos todos? ¿No? Bueno, tener la posibilidad de todos definirlo, ¿no? Uno puede hacer también cruzas, doy algunos ejemplos de género sin profundizar, pero uno puede trazar ciertos paralelismos con esas agendas. Breve. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Lamentablemente tenemos que ir terminando, muy lamentablemente, la verdad que de esta charla nos vamos todos con muchas cosas para pensar. Sí, claro. 40 segundos. Sí. Vos sabés que el otro día me tocó vivir un tema de la aportación de cara. Resulta que había 3 pibes morochos en el supermercado y escucho que estaban buscando alcohol en gel. Entonces le digo, yo tengo unos porque desde que comenzó la pandemia, bueno, empecé a buscar, es decir, de una marca, la otra. Entonces le digo, ¿por qué no venís que te los doy? Bueno, entonces 2 de los compañeros quedan ahí en la placita y viene uno caminando conmigo hasta mi casa. Entonces le digo, bueno, vos espérame 2 minutos acá que yo busco y te los doy. Cuando bajo, había un policía hablando con él. Entonces le pregunto, ¿qué problema hay acá? Le digo, él estaba conmigo. No, dice, señor, porque yo estaba averiguando a ver qué era lo que él estaba haciendo acá en la puerta. Y además hubo una denuncia de un vecino que le llamó la atención que este muchacho estaba con este señor, que era yo, y que que pensó que yo estaba en peligro. Entonces yo automáticamente no pude menos que pensar, si hubiese sido la situación al revés, que a mí un policía me llama y me pregunta qué es lo que usted está haciendo en una puerta, en esta puerta. Y ahí entendí lo que es la aportación de cara. Nada que agregar. Muchas gracias por ese aporte.
Chao.